Expongan sus ejes estratégicos del plan de gobierno. A continuación, le damos la bienvenida a la fórmula presidencial de la coalición Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo. Para inaugurar este evento tendremos las palabras de bienvenida de Andreu Oliva, rector de la UCA. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Me complace darles la más cordial bienvenida al tercer conversatorio presidencial, esta vez con la fórmula de Alianza por un Nuevo País, formada por Alianza Republicana Nacionalista, el Partido Demócrata Cristiano, Partido de Concertación Nacional y Democracia Salvadoreña. Doy la más cordial bienvenida al señor Carlos Callejas, candidato a la presidencia, y a la señora Carmen Aída Lazo, candidata a la vicepresidencia. Agradezco hayan aceptado la invitación a participar en este conversatorio. El propósito de estos conversatorios es que podamos profundizar en las propuestas que las distintas fórmulas presidenciales tienen para El Salvador. Este es un espacio de carácter puramente académico que deseamos permita a la sociedad salvadoreña tener un mayor conocimiento e información sobre los ejes estratégicos del plan de gobierno de cada fórmula y sus posiciones sobre las 5 áreas temáticas que nos parecen de primera importancia para los próximos años: fortalecimiento institucional, educación, economía, seguridad y medio ambiente. La libertad de expresión y el derecho a la información son un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en los procesos electorales ambos derechos cobran una particular relevancia y están íntimamente relacionados para que los ciudadanos puedan tomar decisiones de forma libre y racional. Y es necesario que cuenten con la mayor cantidad de información posible sobre los candidatos, sus propuestas y el contexto político en general. Es fundamental que cuenten con una herramienta esencial para la formación de la opinión pública y un instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos. Es necesario que el electorado pueda cuestionar e indagar sobre su capacidad e idoneidad, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones. En este espacio venimos a conocer y a escuchar con respeto cada una de las propuestas de las fórmulas, a conocer mejor a los candidatos y a plantear preguntas que nos parezcan importantes para el futuro de El Salvador. Les pido en todo momento respeto y ya les pediría que por favor hagamos silencio. Respeto, aunque no estén de acuerdo con los planteamientos que se hagan aquí.
Les pido a todos recordar, por favor, que este es un espacio de diálogo, no un acto de propaganda política ni de oposición. También permítanme pedirles con todo respeto a los candidatos que nuestro interés es escuchar sus propuestas y saber de primera mano cómo van a resolver los principales problemas del país. No nos interesan hoy las críticas que tengan hacia otros candidatos o partidos políticos. La UCA, en lugar de proponer un debate al estilo de las elecciones estadounidenses, ha valorado que estos conversatorios por separado con cada una de las fórmulas presidenciales son el mejor formato para el fin que pretendemos: contribuir a la formación del espíritu crítico, a la formación de la conciencia ciudadana, así como a la construcción de un país más democrático y participativo. Queremos que con esta serie de conversatorios la ciudadanía salvadoreña cuente con una información objetiva y veraz, que conozcan a los candidatos, sus planes de gobierno, sus posiciones sobre los temas fundamentales para El Salvador y así puedan ejercer el derecho al voto de manera informada. Ojalá que además de este espacio, cada fórmula haga público y difunda por todos los medios posibles su plan de gobierno de la manera más amplia y detallada para conocimiento de la población en general. Termino con dos ideas de San Óscar Romero, mártir y profeta nuestro. La primera, dirigida a los candidatos a gobernantes. Decía Monseñor Romero: los que verdaderamente quieran gobernar al pueblo para un verdadero bien, tienen que contar con la sincera participación del pueblo de El Salvador y no usar al pueblo solo como una escalera para subir y después no tener en cuenta al verdadero pueblo, que es al que tienen que servir desde el gobierno. La otra, dedicada a todos nosotros. Todo salvadoreño que tenga interés en política tiene que mirar la amplitud del reino de Dios. No tiene que fanatizarse ni solo mirar por la rendija de su única organización, de su único proyecto. Tiene que ver todo el panorama político y el bien común del pueblo. Tiene que ser un ciudadano que desde la perspectiva de la esperanza cristiana comprenda al que tiene otro proyecto político distinto y entre todos buscar que el reino de Dios se entronice en El Salvador. Termino deseando que este espacio sea de mucho provecho, que todos estemos a la altura del mismo, respetuosos y dialogantes, con auténtico civismo y espíritu democrático. Gracias, Carlos, gracias, Carmen Aida, por estar aquí esta tarde. Gracias a todos por su presencia. Damos inicio al conversatorio presidencial con la participación de la fórmula de la Alianza por un Nuevo País, con la participación de los moderadores de este evento, Fátima Peña y Carlos Monterrosa. Los conversatorios presidenciales de la UCA son eventos estrictamente académicos y estarán divididos en varios momentos. En una primera parte, la fórmula presidencial tendrá 10 minutos para exponer las líneas estratégicas de su plan de gobierno. Después de esta exposición, académicos de la UCA les formularán preguntas sobre 5 temas estratégicos de país: fortalecimiento institucional, educación, seguridad, medio ambiente y economía. Este diálogo tendrá una duración total de 50 minutos. Finalmente, los moderadores leeremos parte de las preguntas que el público ha formulado en las boletas que se les han entregado en la entrada del auditorio. Pueden entregar sus preguntas a las edecanes que se encuentran en los laterales del auditorio. Antes de dar la palabra a los candidatos,
pedimos a todos acatar las siguientes disposiciones. No se permitirá que alguien del público interrumpa a los miembros de la fórmula presidencial o a los panelistas. No se permitirá ninguna expresión proselitista, incluyendo desplegar banners, afiches o banderas partidarias. Les pedimos no hacer bullas o abucheos en el desarrollo del foro. Es una actividad académica y por lo tanto se les pide el máximo respeto a candidatos, panelistas y moderadores. Les pedimos poner su celular en modo vibrador o en silencio para no afectar el desarrollo del conversatorio. En este momento leeré brevemente la biografía de los candidatos que nos acompañan esta tarde. Posteriormente, Fátima hará la presentación de nuestros panelistas. Carlos Calleja, empresario, licenciado en Artes Liberales por Middlebury College, con máster en Administración de Empresa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York. Carmen Aida Lazo, candidata a la vicepresidencia de la República, licenciada en Economía y Negocios por la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN, con un máster en Macroeconomía aplicada por la Universidad Católica de Chile y un máster en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard. Durante los últimos 6 años fue decana de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Por parte de la UCA nos acompañarán los siguientes académicos. Álvaro Artiga, catedrático del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Mauricio Trejo, director de Gestión Curricular de la UCA. Manuel Escalante, asesor del director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Sandra Gutiérrez, catedrática del Departamento de Organización del Espacio. Zaira Barrera, catedrática del Departamento de Economía. A continuación, pedimos a la fórmula presidencial por la coalición Alianza por un Nuevo País que exponga las líneas estratégicas de su plan de gobierno. Son 10 minutos, distribuidos en 5 minutos para Carlos Calleja y 5 minutos para Carmen Aida Lazo. Empezamos con los 5 minutos de Carlos Calleja. Hoy sí. Buenas noches, ¿cómo están? Realmente es un honor para Carmen y para mi persona poder estar con ustedes esta noche. Quiero agradecer al rector, a los líderes de la UCA por la invitación, a todos los panelistas que nos acompañan. Para Carmen y para mí poder compartir con tantos jóvenes en este encuentro es algo muy especial. Tanto Carmen como yo entramos en esto de la política porque queremos cambiar las cosas. Venimos del mismo mundo de ustedes, del mundo de la sociedad civil. Pero igual que muchos de ustedes tenemos sueños, tenemos ambiciones, tenemos anhelos y realmente nos metimos en esto porque queremos ver un nuevo El Salvador. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. La realidad es que este país, nuestro país, El Salvador, que tanto amamos, yo creo que aquí todos amamos El Salvador, si no estuvieran pasando una noche ustedes aquí con nosotros, si no es que les interesa nuestro país. Nos metimos en esto porque reconocemos los desafíos que estamos enfrentando. El país está pasando por momentos difíciles y yo que he recorrido el país de punta a punta y he visto el sufrimiento de nuestra gente, o sea, les puedo decir, nuestro pueblo está sufriendo, hay dolor, pero lo más impresionante y lo que nos motiva a nosotros a seguir luchando es que a pesar del sufrimiento y los desafíos, el pueblo salvadoreño no ha perdido la esperanza y eso nos motiva a nosotros a seguir luchando. Tenemos 3 grandes objetivos en este proyecto político. El primero es un objetivo muy audaz y es buscar unificar el país, una verdadera reconciliación nacional. Yo no digo que nos vamos a poner de acuerdo en todos los temas, pero sí creo que podemos poner de acuerdo en los grandes temas. Lo hicimos una vez cuando fuimos un ejemplo para el mundo con la firma de los acuerdos de paz. Y lo que buscamos con nuestro gobierno es construir una nueva era de acuerdos alrededor de esos grandes temas que tanto importan, como la educación, como la seguridad que hoy vamos a tocar, como la salud y el bienestar de los salvadoreños. Y nosotros buscamos ser un puente entre salvadoreños, un puente entre salvadoreños históricamente enfrentados, de diferentes ideologías, de diferentes generaciones,
para llegar a esos acuerdos tan importantes. Primer objetivo, unidad nacional para la búsqueda de acuerdos. Segundo objetivo es formar el mejor gobierno en la historia de El Salvador, de gente capaz, de gente honesta, de gente que quiere servir y no servirse, y eso es bien importante, porque muchos estamos decepcionados con la política de cómo se ha manejado en el pasado, pero no podemos tirar la toalla. El sistema de la democracia representativa es nuestro sistema y hay que luchar por ese sistema. Entonces buscamos construir el mejor gobierno, un gobierno transparente basado en meritocracia. Ese es nuestro compromiso. Y lo estamos construyendo junto a Carmen. Hablamos de unidad nacional y hablamos de un gobierno basado en meritocracia y transparencia. Y el tercer objetivo es construir un país con igualdad de oportunidades, donde no importa si uno nace pobre o nace rico, tendrá la misma oportunidad de salir adelante en El Salvador. Ese es nuestro sueño. Para lograr eso tenemos que reactivar la economía, reactivar la inversión, el crecimiento económico y generar oportunidades. Trabajo para todos los salvadoreños, buenos trabajos de buenos ingresos. Y a la vez fortalecer la educación, porque no podemos tomar un salto de calidad en la propuesta de valor económica de El Salvador sin apostarle a la educación de calidad. Y eso está dentro de nuestro plan. Igual el tema de seguridad ciudadana, pero con una visión diferente que lo vamos a mencionar hoy en el conversatorio. Y en el centro de nuestro proyecto ponemos a la dignidad humana y por ende todo el tema de la salud y el bienestar, la vivienda digna y el tema también del medio ambiente, que es tan importante. En fin, es un proyecto integral que busca hacer las cosas diferentes y estamos agradecidos por la oportunidad de poder participar en este proyecto político, donde los partidos políticos han abierto sus puertas y gente de la sociedad civil como Carmen y yo hemos entrado. Después de ser padre, después de ser esposo, la bendición más grande que Dios me ha dado es poder ser candidato a la presidencia de esta gran república. Y estamos comprometidos con este esfuerzo. Así que muchísimas gracias y disfrutemos este encuentro entre todos y saquémosle el mayor provecho. Muy bien. 5 minutos para Carmen Aida Lazo. Hola. Bueno, buenas noches a todos. Realmente es un gusto estar aquí en la UCA, en esta casa de estudios tan prestigiosa. Le decía a los colegas, aquí profesores, que me hacía mucha falta estar con estudiantes. Así que de verdad es un verdadero gusto compartir con ustedes. Gracias al rector de la UCA por organizar este evento. Realmente, quizá la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué alguien sin pasado político, como Carlos y como yo, decide incursionar a la política con todos los costos que esto tiene? Entonces, en mis 5 minutos yo quiero hablarles de la importancia de tener una visión común. En el resto de las intervenciones podemos hablar de medidas concretas, de cómo las vamos a financiar. Pero es bien importante, todo parte de una visión, todo parte de un proyecto común. Y es un proyecto que compartimos con Carlos, a quien conozco como amigo desde hace un par de años, ¿verdad, Carlos? De hecho, lo conocí en un consejo de educación y empezamos a hablar de la visión de país. Y yo creo y estoy convencida que podemos hacer la política y construir un país de una forma diferente y que uno tiene que partir de ciertos principios en la forma en la que uno quiere visualizar la gestión del gobierno. En primer lugar, creo que el siguiente gobierno tiene que ser un gobierno totalmente transparente y ese es un compromiso muy claro que tenemos con Carlos, la transparencia. Creemos con Carlos, porque lo hemos hablado mucho, que muchos de los males y de las frustraciones que compartimos con ustedes vienen de la opacidad en la gestión pública. Vemos de la falta de claridad en la forma en la que, por ejemplo, se nombra funcionarios públicos y entonces tenemos un compromiso muy claro con la transparencia y estamos trabajando una agenda muy concreta de medidas de transparencia desde la presidencia. En segundo lugar, creo que también el país se merece un gobierno cercano y sensible. Un gobierno cercano. ¿Qué significa? Se merece funcionarios, se merece gobernantes. Y yo creo que esto suena hasta a veces difícil de escuchar o raro de escuchar en política, pero que amen el país. Y a veces en política no se habla del amor. Pero yo creo que este país merece personas que conozcan el país, que amen este país y que estén dispuestos a mostrar
que la política se puede ejercer con una vocación de servicio, que es como corresponde. Yo sí lamento muchas veces que la política es vista a veces como ridiculización, los chistes en torno a la política, pero la política es un lugar desde donde todos podemos servir. Y yo sé que aquí hay muchos jóvenes que me están escuchando y que se identifican con esa vocación de servicio. Y esto es algo que tenemos muy claro con Carlos, la importancia de la cercanía y la importancia de ver una presidencia cercana, sencilla y con vocación de servicio. Hay muchas cosas que compartimos con Carlos, pero una tercera es nuestra visión del modelo de desarrollo. Nosotros no vemos un modelo de desarrollo del que se llama del efecto derrame, en el que tenemos que ponerle, por ejemplo, metas a la economía de crecimiento económico y todo va a derramar y todo va a funcionar así. Creemos mucho en las metas humanas, en el humanismo, en una gestión muy humana. Creemos, por ejemplo, que la economía tiene que leerse a partir tanto de los indicadores macroeconómicos como los indicadores a nivel de los hogares, y estamos trabajando de esa forma. También creemos que una de las grandes ausencias que había en los modelos de desarrollo es ver el tema económico separado del tema social. Nosotros tenemos una visión de desarrollo en la que lo social y lo económico está integrado. Porque de las grandes ausencias y de los grandes déficits que hemos tenido como país y que se traduce en la falta de oportunidades que nosotros vemos es que se ha invertido muy poco en la gente. Entonces, con Carlos nosotros compartimos una visión en la que el ser humano está al centro de nuestro proyecto, el ser humano, la recuperación de la dignidad del ser humano. Por eso con Carlos creemos de forma tan firme y compartimos esa visión de que la verdadera revolución va a ser un gobierno donde ustedes ciudadanos nos puedan auditar, muy transparente, con vocación de servicio, con gente que llegue con capacidad y donde se ponga el individuo al centro de todos los esfuerzos. Y nada más decirles que me siento de verdad muy honrada como mujer de representar a las mujeres en esta fórmula. Estoy muy agradecida también con Carlos, no solo por su amistad, ¿verdad?, sino por confiarme una labor muy importante que es la coordinación del plan de gobierno, del cual seguramente vamos a hablar, ¿verdad? Y que indudablemente como vicepresidenta no voy a tener un rol ornamental, sino un rol muy importante. Y mi agenda va a estar enfocada, junto con Carlos, en varios temas que me apasionan. El tema de mujeres, el tema de jóvenes, obviamente el tema económico y el tema de la transparencia. Así que muy honrada de estar aquí con ustedes. En este momento damos la palabra a nuestros académicos para que conversen con la fórmula presidencial de la coalición Alianza por un Nuevo País. Les recordamos que para esta fase del conversatorio dispondremos de 50 minutos. Gracias. Presento el eje de fortalecimiento institucional a cargo de Álvaro Artiga. Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Salamanca, España. También tiene una maestría en Teología y otra en Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como profesor e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 10 minutos, Álvaro. Me gusta que hayan comenzado diciendo que quieren hacer las cosas de manera diferente, que han incursionado en política y además, digo yo, tienen suerte de, sin mayor rodaje, haberse hecho de las candidaturas, cosa que para mucha gente es imposible. Hasta se pelean los que están dentro de los partidos. Pero bueno, ya que están ahí y tienen ese gran desafío, a veces me pongo a pensar si esos deseos y esa voluntad de hacer las cosas diferentes no tienen obstáculos en los aparatos que les sirven para llegar a la presidencia. En este caso, el Partido Arena. Y yo quiero hablar un poquito con ustedes de este tema, ¿verdad? Porque ustedes están recién llegando entonces al partido. El partido o los partidos en general son importantes en un régimen democrático representativo, pero también pueden ser obstáculos para hacer lo que se quiere hacer. Entonces ustedes han hablado, por ejemplo, de que buscan hacer las cosas diferentes y que buscan construir un país totalmente diferente. Son frases que se las acabo de copiar de lo que acaban de decir. En ese punto, entonces yo quisiera saber cuál es su posición en el tema ese de transparencia, ¿verdad?, relacionado con los famosos 10 millones de dólares que fueron a parar a cuentas
del partido Arena. Digamos, ¿cuál es su posición? Mire, antes que nada, quisiera decirle que es importante reconocer que los partidos políticos, con toda la crítica que hay actualmente sobre el tema de los partidos políticos, a pesar de eso, se han abierto. Y en el caso nuestro, como usted bien dijo, somos un producto de un proceso, en el caso de Arena, democrático, que sí tocó de alguna forma luchar, porque una contienda ante dos competidores de primer nivel, que resultó en la primera candidatura presidencial democráticamente electo dentro de un partido, que creo que es un proceso ejemplar. Entonces, sí creo que nos hemos ganado el puesto y eso también nos da a tu inquietud la potestad de luchar por nuestras ideas, por nuestros principios y por hacer las cosas diferentes. Con la pregunta concreta de los 10 millones de dólares, bien sencillo. No son los partidos políticos ni las instituciones lo que son corruptos, sino las personas que los manejan en su momento. Eso lo hemos visto en gobiernos. Si queremos ser también bien críticos, podemos hablar hasta de instituciones religiosas que han pasado por malos momentos. Pero al final del día son los principios y los valores con los cuales uno se puede identificar, y yo me siento identificado con los principios de la democracia, de la libertad, de la vida, en cuanto al partido de Arena. Y vamos a seguir hablando de este tema del partido de Arena. Pero en el caso de los 10 millones de dólares, fue el presidente Saca que, diferente a mi persona, no tomó la decisión de respeto a la separación de poderes que yo tomé, de separarme como candidato presidencial y después, primero Dios, como presidente del partido político. Él se quedó en el puesto de la presidencia de la República, pero a la vez nunca soltó la presidencia del partido. Entonces, mi opinión ahí es bien sencillo. Un traslado de 10 millones de dólares de un bolsillo a otro bolsillo de la misma persona. Pero no solo nos enfoquemos en eso, que el partido haya cometido errores en el pasado, independiente de que el caso los 10 millones, tiene que ver con un hombre que tomó la decisión de hacer eso y ahora está en la cárcel por las decisiones que ha tomado. Yo no estoy diciendo que el partido es perfecto. Es más, la gran mayoría de los partidos políticos en este país no son perfectos. Pero a pesar de las imperfecciones, son nuestros partidos políticos. Y yo he tomado la decisión de buscar la presidencia de la República para cambiar la realidad de este país. Y para poder llegar a la presidencia tenés que llegar a través de los partidos políticos. Y me siento orgulloso de ser el candidato del partido Arena, de una nueva Arena que está buscando hacer las cosas diferentes, y que yo soy una manifestación en carne y hueso de que hay voluntad de parte del partido de aceptar esos cambios, porque vengo de la sociedad civil. Así que yo digo, no nos enfocamos en los 10 millones, porque ahí te estás enfocando en un árbol, no en el bosque. Hay cosas buenas hacia adelante. Que eso pasó, como en muchas instituciones ha pasado. Pero eso pasó por un hombre que pasó por el partido, que después formó Gana con otra gente, y al final del día Arena está buscando construir un nuevo futuro, no está viendo hacia atrás. Y por eso me siento cómodo. Bueno, veamos. Esto es un tema que le apasiona a Carmen. Yo quisiera que ella pudiera hablar, por favor. El problema es que no tenemos mucho tiempo y me interesa también seguir ahondando. Tal vez en la siguiente pregunta usted lo puede comentar. Porque quieren hacer las cosas diferentes, pero yo creo que efectivamente el partido les limita a ustedes. O sea, no estoy hablando de que ustedes están en una mala posición, ¿verdad? Pero les limita porque el partido tiene un pasado que pesa y que puede terminar marcando incluso las pautas de ustedes. Por ejemplo, inician propaganda electoral antes del plazo establecido legalmente. Pedimos Entonces, silencio, por favor. Si se quieren hacer las cosas de manera diferente, pienso yo, ¿verdad? Se imponen ustedes frente al partido, frente a las presiones del partido.
y dicen, vamos a respetar la legalidad. Pero entonces pasa que hacen propaganda antes de que se iniciara de acuerdo al marco legal. No es fácil trabajar con los partidos políticos. Yo que soy nueva en esto se lo puedo decir, pero nosotros queremos hacer las cosas de forma diferente y le voy a decir, digamos, compromisos concretos que hemos firmado los 4 partidos, Carlos y yo, porque a diferencia de otras alianzas, nuestra alianza fue firmada con mucha transparencia. Y mire, en otro momento del tiempo, usted lo sabe Álvaro, no nos hubieran dejado entrar a figuras outsiders como Carlos y mi persona. Claro, los partidos están escuchando el clamor de la población de la necesidad de cambios y se abren. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con Carlos? Aprovechar los espacios. ¿Qué es lo que hacemos cuando firmamos la coalición en julio? Acordamos ciertas premisas básicas de cómo vamos a trabajar con los partidos. No vamos a estar de acuerdo en todo con los partidos, ya lo estamos viendo, pero sí en algunas cosas básicas. Y le voy a decir cosas que hemos acordado que son concretas y que le digo, para mí me dieron la confianza de entrar a esta alianza, porque no entramos ciegos, entramos sabiendo qué era lo que se estaba negociando. En primer lugar, un tema que usted abordó, y es evitar los conflictos de interés que surgen cuando una persona asume en un gabinete y simultáneamente tiene un cargo partidario. Los partidos se han comprometido, alguien tiene que renunciar. Si alguien quiere asumir en el gabinete, que tiene que llegar además por mérito, tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque no queremos repetir lo que vimos en el pasado. Ese es un ejemplo. Después también, por ejemplo, negociar que no haya repartición partidaria de puestos de gabinete. Una práctica que usted sabe que estaba muy arraigada, pero que nos hemos comprometido. Y realmente Carlos puede comentar las acciones que estamos haciendo para de verdad formar un gabinete por meritocracia. Y finalmente, quizás el otro argumento es, hay mucho que se puede hacer por la transparencia, inclusive independientemente de los partidos, desde el Ejecutivo. Nosotros estamos claros, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero hay una agenda muy profunda desde el Ejecutivo, desde la gestión por resultados, auditorías, muchas cosas que podemos hacer por dar transparencia a este país, aún respetando la separación de poderes en la cual nosotros creemos, y por lo menos esa agenda nosotros estamos muy comprometidos a impulsarla desde el Ejecutivo. Y creo que es bien importante, aprovechando que solo tenemos 10 minutos para hablar de fortalecimiento institucional y el tema es corrupción, Estado de Derecho y equilibrio de poderes, de hablar más allá del Partido Arena. O sea, hablemos de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, medidas concretas, eliminar la partida secreta, cero nepotismo, como se ha visto históricamente en este país, auditorías ciudadanas, auditorías profesionales, o sea, medidas, por ejemplo, de transparentar todos los salarios para que no haya sobresueldos y realmente buscamos a esa gente que quiere servir. Entonces, yo le pido, Álvaro, por favor, que nos enfoquemos en lo que se puede construir hacia adelante y no seguir señalando cosas del pasado que no nos van a dejar avanzar. Nosotros nos metimos en esto, no tuvimos nada que ver con eso. Silencio, por favor. Nada que ver con el pasado de Tony Saca o de Mauricio Funes. Nada que ver con los pasados de ellos. Queremos cambiar este país y por eso nos metimos en esto. Silencio, por favor. Muchas gracias, Carlos, Carmen Aida. Gracias, Álvaro. Antes de continuar con el conversatorio, le pedimos por favor al público que nos acompaña que tratemos de mantener el orden y el silencio para que podamos continuar con el conversatorio. Muchas gracias. Continuamos. Ahora vamos a abordar el eje de educación con Mauricio Trejo, quien es educador, licenciado en Psicología y con maestría en Política Educativa, ambos títulos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Mauricio tiene experiencia en diseño de currículo en educación superior, también tiene experiencia en procesos de evaluación educativa e institucional y en formación de docentes para todos los niveles educativos. Actualmente es director de gestión curricular de la UCA. Arrancan los 10 minutos, Mauricio, gracias. Buenas tardes. Estuve tratando de encontrar algo concreto sobre educación y no encontré temas específicos sobre el asunto. Lo que pude encontrar fue lo relacionado con los TEC, el distrito y la Capacita-TEC, ¿verdad? Y a mí me parece que la propuesta educativa está enfocada en la capacitación de mano de obra, ¿verdad? Y esto para los distritos TEC. De hecho, usted, por ejemplo, tuiteaba que había hablado con Marco Rubio, ¿sí?
y que decía que Estados Unidos debía aprovechar el capital humano calificado en Latinoamérica. Okay. Pero mi pregunta es, en el ámbito educativo, porque ustedes están hablando de que van a capacitar 20,000 estudiantes, 20,000 bachilleres, y cada año salen alrededor de 80,000 bachilleres graduados. La población estudiantil del país es de más de 1.300.000 estudiantes, ¿verdad? Y podemos hablar de más datos, pero yo quisiera saber cuál es la propuesta que ustedes hacen que realmente impacte estratégicamente en el desarrollo sostenible del país. Y ya que ustedes dicen que ponen como centro a la persona, ¿cómo va a impactar en el desarrollo de las personas para trascender la visión que sí históricamente han tenido el Partido Arena en sus gestiones anteriores, pensando en capacitar personas para que solamente puedan ser buena mano de obra? ¿Cuál es el planteamiento estratégico, Carlos? Bueno, quizás primero me alegra que hayas visto el tema de los distritos TEC. Eso es un tema de generación de empleo y también un tema de educación. En cuanto a la visión de educación, nuestra visión es muy integral. Es más, Carmen y yo nos conocimos en el Consejo Nacional de Educación, hemos trabajado en educación por muchos años, la Fundación Calleja se ha dedicado a educación por muchos años en el sistema público. Y la visión que tenemos es una visión integral que parte primero del fortalecimiento del capital humano, de los docentes y los directores de las escuelas a través de una mejor formación y más apoyo para que ellos puedan hacer sus trabajos de la mejor forma posible. Se ha burocratizado todo el proceso del trabajo de ellos y se ha politizado el magisterio también y se tiene que despolitizar, porque ahí el tema de ascensos, el tema de puestos, el tema de cómo se maneja el magisterio ha caído en manos de una visión totalmente politizada y la gente no se siente motivada. Obviamente el tema de pensiones, que lo podemos hablar en otro momento, pero aprovecho a decirle a todo el público y a todos los maestros que nos están escuchando, estamos trabajando para resolver el tema de las pensiones y vamos a encontrar una solución para dignificar el magisterio. Tiene nuestra palabra. Pero regresando al punto, ¿qué vamos a hacer en educación? Primero, vamos a invertir muchísimo en primera infancia. Ahí tenemos un vacío, la curva la conoce muy bien usted. Hay un vacío en los primeros 1000 días y también en la primera infancia en cuanto a educación, igual que en bachillerato, donde hay, digamos, una caída enorme en la curva por la deserción y nosotros queremos universalizar la educación. En este lado de la curva, invirtiendo mucho en primera infancia, que es una inversión a largo plazo, a tu punto, sumamente importante, pero también al nivel de bachillerato, a través de becas que ayudan a nuestros jóvenes en cuanto a lo que es el transporte, el alimento y otros gastos que son necesarios para que salgan de bachilleres. Pero, aparte de eso, vamos a invertir en el tema de tecnología. Hemos hecho una propuesta de inglés para todos. El inglés, a mí en lo personal, me ha abierto el mundo y creemos que para posicionar a El Salvador como un proveedor de servicios y productos de calidad, para buscar posicionar a El Salvador como un proveedor de mano de obra calificada y no tratar de vender nuestro país como mano de obra barata, tenemos que desarrollar el capital humano. El tema de inglés para todos es algo concreto al cual estamos apostando. El tema de ABC digital, otra propuesta que es, digamos, el lenguaje digital dentro de la educación de nuestros jóvenes. Entonces, hay cosas concretas. Aparte de eso, hay que decirlo porque es parte de mi experiencia, el apoyo psicológico. Porque a través de la Fundación Calleja he tenido la experiencia donde me he dado cuenta que los problemas psicológicos de nuestros estudiantes, de nuestros niños, igual de nuestros docentes, son un enorme impedimento para el desarrollo sostenible del tejido social de este país. Entonces, todos esos son temas que toman en cuenta la educación y que conllevan una inversión directo en el desarrollo humano. Pero seguimos insistiendo en capital humano, es decir, que la persona se forme para saber trabajar. Entonces, ahí tenemos un problema, porque no estamos pensando en la persona de manera integral. Ustedes hablan mucho de sueños. Yo les he escuchado en todos sus spots que la gente tiene sueños. Ok, el sueño es solamente formarse para poder trabajar. Y además, fíjese, la respuesta que usted me está planteando es inversión. No veo yo que haya
hasta ahorita un planteamiento relacionado con el tema de calidad de la educación de la que sí hablaron antes, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera que profundizara en eso, porque yo sé que todo el mundo va a decir que va a invertir en educación. Mire, quizás comentarle, todavía no hemos lanzado nuestra propuesta integral de educación, lo que ha visto son algunos programas iniciales. Nosotros, por ejemplo, compartimos el diagnóstico que hace el CONED sobre el estado de la educación de El Salvador y el plan de trabajo está enfocado en diversas áreas. Un tema es el tema de infraestructura escolar. Por ejemplo, la semana pasada nos reunimos con el BID que está haciendo todo un estudio del estado de las escuelas, aunque ya hay un censo escolar, para ver cuáles son las inversiones necesarias, el tema de infraestructura. Otro es el tema de cobertura, que señalaba Carlos, que como usted sabe es una U invertida en infancia temprana y luego se cae la cobertura después de educación media y bachillerato. El tercer tema es el tema de la calidad de la educación. Y el tema de la calidad de la educación ahí tiene dos componentes. El tema de la formación docente, porque todos los que somos profesores sabemos que los profesores somos el techo del sistema de la calidad de la educación, ¿verdad? Y también todo el tema, por ejemplo, de la participación que debería tener El Salvador en las pruebas internacionales, como son TIMSS o PISA, donde el país dejó de participar, y que son pruebas que nos ayudan a medir la calidad del tema de nuestros estudiantes. Ese es el tercer tema. Un cuarto tema es el tema de la vinculación con el mercado laboral. Ese es un cuarto tema, ¿sí? Ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. La educación no es un medio solamente para uno ser productivo. Amartya Sen decía, la educación nos permite incluso gozar de la vida, ser buenos ciudadanos. Y esa es la concepción que tenemos. De hecho, nosotros con Carlos estamos muy enfocados, por ejemplo, en comprender esas habilidades que son ya necesarias en este siglo. Porque en este siglo, y lo que sí no podemos dejar de lado es que la educación es la principal herramienta para romper el ciclo de desigualdad de oportunidades. Es el principal. Y mire, o sea, yo estoy yendo a todas las universidades y todo lo que los jóvenes están pidiendo es educación más pertinente, educación enfocada realmente en las competencias que son necesarias para el siglo XXI, es lo que están pidiendo los jóvenes, más experiencia profesional previa, nos están pidiendo mucho el tema de las pasantías y lo que estamos viendo es que este siglo va a ser un siglo totalmente distinto, enfocado en habilidades como la empatía, el trabajo equipo, la resolución de problemas, todas las habilidades que no puedan ser sustituidas por los robots, ¿verdad? Ahora, entiendo tu punto y quiero contestar directamente, digamos, tu inquietud sobre que no seamos nosotros un proyecto político que solamente quiere crear una fuerza laboral, que es lo que entiendo que es tu inquietud. No ese es el tema es desarrollar el ser humano. Por eso la primera infancia es tan importante. Y desde el modelo de identificar la creatividad, el espíritu de cada individuo, cuál es su potencial. Te voy a dar un ejemplo, qué modelo estoy estudiando ahorita a profundidad, el modelo finlandés. Entonces, a pesar de que yo uso la palabra capital humano, eso no implica que deberíamos de encajarnos en alguna ideología. Finlandia, como usted bien sabe, es un país, digamos, que pudiera verse como un país ideológicamente hablando de izquierda, pero su modelo de educación funciona, su modelo que invierte en primera infancia, su modelo que busca, lejos de educar solamente para tomar exámenes, busca hacer florecer cada individuo en base a su propia iniciativa, su propio potencial, su propia creatividad, sí, claro, invirtiendo desde primera infancia. Entonces, esa es la visión humana al cual estamos apostando. Okay, pero no sé qué va a pasar en la educación básica. Ustedes están hablando de educación superior. Claro, porque en educación básica, usted lo sabe muy bien, es donde mayor cobertura tenemos y sí, se necesita… Pero es que no me refiero a cobertura, Carlos. La cobertura comienza a caer en cuarto grado. Tenemos 30, déjame si quieres contestar. ¿Qué va a pasar Vamos a dar una mayor formación y empoderamiento a los docentes, que es lo que nos piden. Yo me he juntado con miles y miles de docentes. Nunca lo hemos hecho, nunca lo han hecho. Claro. Entonces, por eso estamos donde estamos. Los docentes necesitan de ayuda y nos lo han pedido. Y nosotros nos hemos comprometido con los docentes de este país a ayudarles a cumplir con su vocación de servicio y lo que aman hacer. Son nuestros héroes, pero se sienten totalmente abandonados, igual que la gran mayoría de salvadoreños. A ver, gracias. Gracias. Silencio, por favor. Vamos a continuar. Silencio, por favor. Vamos con el eje de seguridad, a cargo de Manuel Escalante. Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañasuca, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Actualmente se desempeña como asesor del director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y es miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. 10 minutos, Manuel. Gracias. Buenas noches a todos y todas. Como ya lo he mencionado antes, mis preguntas van dirigidas directamente al candidato a la presidencia,
por motivos constitucionales, ¿no? Y es por el mando que tiene tanto de la policía como del ejército. Bien, revisando sus propuestas sobre colonias en paz, he visto que se habla más de invertir en la prevención que en la represión, ¿no? Es decir, ese es como el enfoque. Incluso se habla de comenzar a abandonar, quizás no utilizan esas palabras, ¿no? Pero abandonar el enfoque militarista, ¿no? Es decir, un poco en esa perspectiva. Entonces, ahora bien, tomando en cuenta esa visión que tiene Colonias en Paz, hay que considerar que muchas de las acciones represivas y militaristas que ahora se están implementando a través de las medidas extraordinarias no solo han sido avaladas por diputados de Arena y el PCN, sino que incluso muchos de ellos la han impulsado, incluso han presionado porque más fondos se destinen a la represión que a la prevención. Entonces, tomando en cuenta eso, si los diputados de la alianza que usted representa, estando en su gobierno, impulsaran más medidas represivas, ¿usted las sancionaría o las vetaría? Bueno, la gran ventaja que ya hemos hablado de nuestra visión en cuanto a seguridad, y la alianza está totalmente convencida de nuestra visión. O sea, nosotros lo que buscamos es, digamos, darle una mayor prioridad a atacar la raíz del problema. O sea, que es un problema social, un problema que radica en la falta de oportunidades. Eso es lo que nos piden nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes quieren seguir estudiando, quieren seguir sus carreras, quieren encontrar trabajo. Si están trabajando, si están estudiando, no están buscando oportunidades ni en la delincuencia ni en la migración. Entonces, los diputados de la alianza están totalmente comprometidos con nosotros. Es más, lanzamos el proyecto, habían diputados presentes de las diferentes fracciones. Así que, concretando, para no quitar mucho tiempo y seguimos con más preguntas, tenemos el apoyo de toda la fracción. Ahora, hay cosas que valen la pena rescatar del trabajo que se ha hecho en el Plan El Salvador Seguro, pero creo que lo que ha faltado en ese plan es la capacidad de ejecución, porque el plan claramente dice de que sí tiene que haber un giro y tiene que haber una mayor, digamos, inversión en prevención, pero al final lo que estamos viendo, como usted bien lo señala, es más de lo mismo, más mano dura, más plomo contra plomo, y de mí, señores, no van a escuchar más mano dura, porque la guerra interminable que tenemos con las pandillas no nos ha dado resultados. Tenemos que cambiar el chip en la mente de todos, comenzando con el presidente. Me alegra que usted me pasó la palabra y le digo por qué. Porque usted dijo, le toca al presidente y yo me quiero comprometer con el pueblo salvadoreño. Este desafío lo asumo yo, me voy a rodear del mejor equipo, pero al final yo voy a rendir cuentas personalmente en el tema de seguridad ante el pueblo año tras año por 5 años mientras entregamos resultados positivos. Pero sí, tenemos el apoyo de los diputados para hacer ese giro audaz en la política pública. Bien, ahora continuando con ese enfoque… Silencio, por favor, silencio. Con ese enfoque de menos represión y más prevención, e incluso se habla de, si no me recuerdo, inversión social focalizada, ¿no? Bueno, tomando en cuenta esa visión y también, por el otro lado, tomando en cuenta que el manejo de la protesta social es un asunto propiamente de seguridad pública, ¿usted qué opinión le merecen los últimos hechos ocurridos en Santa Tecla? Es decir, ¿cómo usted gestionaría esa situación? Silencio, por favor, silencio. Por favor, que termine de formular su pregunta, Manuel. Mire, yo creo que igual que todos aquí, lamentamos profundamente los hechos de Santa Tecla y nos duele siempre ver incidentes de ese tipo, especialmente nosotros que somos humanistas y que creemos, o sea, profundamente en la vida, y lo que se dio ahí nos duele a todos. Es más, hoy me acompaña mi esposa Andrea y nuestras oraciones, tanto de Andrea, de mi persona, igual que seguramente la familia de Carmen, están con las familias de todos los afectados, Entiendo yo que se ha abierto un caso judicial en este tema y mi llamado es que se llegue a la verdad para poder evitar estos tipos de casos. Ahora, a su pregunta,
¿Cómo puede trabajar mejor un gobierno central con gobiernos municipales? A través de una mejor comunicación. Cuando yo hablo con los alcaldes de este país, ellos sienten una falta de conexión con el gobierno central. Por eso nuestra visión de un gobierno descentralizado que trabaja los temas de educación, salud y seguridad con los gobiernos municipales, independiente de color político. 262 municipios, 262 puentes que vamos a construir con alcaldes de todos los partidos políticos para poder luchar contra la violencia, que es un cáncer en este país. Entonces, realmente nos duele y hay que dejar, en este caso específico de Santa Tecla, que las instituciones como la Fiscalía trabajen y ser respetuoso de eso. ¿Y sabes qué más? Aprovecho para decirlo, no deberíamos de permitir que nadie se saca provecho político de la violencia o de las vidas de los salvadoreños, porque eso realmente… Silencio, por favor, silencio. Eso realmente… Por favor, silencio. Es un ataque a la institucionalidad y a la democracia. Bien, ahora hablemos también, siguiendo con estos hechos, ¿no? Y tomando en cuenta también un poco la historia pasada, ¿no? Los últimos gobiernos, sobre todo de Arena, tomando en cuenta que el director del CAM de Santa Tecla fue durante mucho tiempo funcionario del Ministerio de Seguridad, ¿usted lo llevaría como parte de su equipo de trabajo, ya sea en el Ministerio de Defensa o Ministerio de Seguridad? Mire, esa es una pregunta totalmente especulativa. No conozco al señor, sinceramente, y nosotros lo que estamos buscando es rodearnos, o sea, de un equipo capaz. Lo que sí le puedo prometer es lo siguiente: nosotros vamos a abrir el proceso de selección de nuestro gabinete al público. Vamos a desarrollar algo sin precedente. La selección de nuestro gabinete, incluyendo, o sea, este ministerio, se va a hacer en base a perfiles y a meritocracia. Y eso sí, yo no sé quién está liderando el CAMAI, y además, pero cualquier persona que va a liderar el tema de seguridad en nuestro gobierno tiene que coincidir con la visión de Carmen y de mi persona en cuanto a darle énfasis a la prevención y atacar la raíz del problema, como igual el tema de una verdadera rehabilitación que ha hecho falta y una verdadera reinserción. Perfecto, bueno, y viendo el tema también que, nuevamente, ¿no? El tema es el Colonias en Paz, el proyecto, ahí se habla de mejorar los mecanismos de control interno en la seguridad pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, aprovechar los últimos minutos que mencionara cuáles son las acciones concretas que se van a impulsar para depurar a la Fuerza Armada y a la policía, sobre todo cuando haya miembros vinculados a ejecuciones extrajudiciales o provoquen desplazamiento forzado o abusen del poder. O sea, ¿qué acciones concretas de depuración implementaría usted? Mire, lo más importante como presidente de la República, que va a estar al frente del esfuerzo de la seguridad ciudadana, es que yo me incorporo y que me meto. Ha habido un gran vacío de liderazgo en este tema, se ha politizado por partidos políticos, en este caso en los últimos 9 años, y nosotros no vamos a permitir eso. Vamos a asegurar una verdadera meritocracia. Los ascensos van a ser en base a mérito, igual la compensación, y vamos a asegurar que los policías que están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien son los que están ascendiendo dentro del sistema. Los que no están haciendo su trabajo no van a seguir dentro del sistema. Vamos a combatir la corrupción en todos los elementos del gobierno, pero lo más importante es que uno esté presente. Uno no puede estar ausente, y yo voy a estar siempre presente en este tema, como dije antes, rindiendo cuentas al pueblo, porque como usted bien dice, es el tema que más le preocupa al pueblo, en el tema de ser algo que nos afecta a todos. Lo que más le preocupa al individuo muchas veces, y por eso regreso al primer tema, ¿por qué la economía? Es porque cuando yo hablo con el pueblo, la gente lo que me pide es trabajo, oportunidades, ¿verdad? Pero mi compromiso es total a manejar un equipo de primera en base a meritocracia. Muy bien, gracias Manuel. Gracias, Carlos. Ahora continuaremos con el eje de medio ambiente.
Para esta parte del conversatorio nos acompañará Sandra Gutiérrez, quien es graduada como arquitecta de la UCA, posee una maestría en diseño urbano por la Universidad Tecnológica de Delft, también es graduada del programa especial en estudios urbanos y regionales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estudió políticas públicas en la Kennedy School of Governance de la Universidad de Harvard y entre 2016 y 2017 Sandra fungió como coordinadora de la Unidad Gestora del Recurso Hídrico en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comienzan los 10 minutos, Sandra. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas que nos acompañan en el auditorio, a mis colegas y buenas noches a Carmen Sandra. Aida y a Carlos. A mí me gustaría comenzar con las propuestas que ustedes han planteado, específicamente orientarme a las propuestas en el tema agrícola. Algunos datos básicos que tenemos. 3/4 partes de nuestro territorio nacional están dedicados a la agricultura. Agricultura intensa, en algunos casos como la caña, pero también pequeños agricultores. De hecho, los pequeños agricultores ocupan una buena porción de este territorio. Las zonas urbanas, por otro lado, están haciendo presión sobre estos territorios agrícolas, así como la caña también. Las fronteras de los grandes espacios dedicados a la producción cañera hacen presión sobre los territorios. Entonces, ustedes plantean que el tema de seguridad y trabajo, ¿verdad?, en el caso específico del agro, tiene, al menos yo identifiqué 3 propuestas. Agroamigo, y entre comillas saco unas pequeñas ideas. En Agroamigo ustedes dicen más semillas y más fertilizantes. En Sembrando Oportunidades, acceso a mercados. En Cosechas de Oros, eliminar la dispersión institucional. ¿Cómo se incorpora el tema medioambiental en estas propuestas? Una excelente pregunta. Primero, quisiera decirle que el tema medioambiental para Carmen y para mí es un tema medular. Creemos enormemente en la necesidad de cuidar los recursos naturales y ver cómo hacemos, florecer lo que hoy en día está en riesgo y muy vulnerable en cuanto a nuestro país. Así que está dentro de todo lo que estamos haciendo. En el tema del agro, por ejemplo, mi experiencia me ha dicho con pequeños productores, que ha sido mi experiencia de los últimos 8 años, que realmente el trabajo que uno hace con ellos a través del Ministerio de Agricultura, una vez llegamos a la presidencia de la República con el CENTA, es uno que también mitiga riesgos ante la amenaza del cambio climático y todos los problemas que se dan, pero también cuida el campo, cuida la tierra, cuida el planeta. ¿Por qué? Porque hay que enseñar buenas prácticas agrícolas. Eso incluye diversificación de cultivos. Tenemos que rotar los cultivos. Estamos hablando de que la gran mayoría de esos pequeños productores están viviendo una vida de subsistencia en pobreza, sembrando solamente maíz y frijol, y nosotros lo queremos llevar a desarrollar cultivos como lechuga, tomate, pepino, zanahoria, olores, un montón de diferentes, todo el tema de cítricos. Y eso le va a generar un mayor ingreso, pero también tiene un enorme efecto positivo en cuanto al medio ambiente y en cuanto también el suelo, el uso del suelo. La experiencia que hemos tenido con el presidente Clinton y con otras organizaciones que hemos hecho en el país nos han enseñado que realmente el impacto es positivo. Obviamente hay que incorporar tecnología, el tema de sistemas de riego por goteo, casas mayas, macrotúneles. Yo sé que estoy metiéndome en cosas bien técnicas, pero el punto es que hay herramientas. No, es bueno meterse en esas cuestiones técnicas. Para mitigar el riesgo del cambio climático y cuidar la tierra, para asegurar que los cultivos sean más productivos. Y al final del día, perdón que regreso a eso, pero es lo que más le duele a nuestra gente, es su bolsillo, que pueden generar una mayor productividad y un mayor ingreso para ellos. Son familias que están viviendo con $200 al mes. Al implementar estos modelos, sus ingresos crecen a $1,200 al mes, se cambia la vida. Entonces, yo estoy de acuerdo, hay que estar vigilantes de que lo que hacemos no afecta el medio ambiente de forma negativa. Lo estamos haciendo porque somos apasionados. Yo soy ecologista, es más, debo decirle, se ha circulado temas de la minería. Lo quiero dejar muy claro ante todo el país. Estoy 100%, a pesar de que sé que hay ley,
y la minería aquí es ilegal, pero tiran estas noticias falsas. Estoy totalmente en contra de la minería para todos los salvadoreños, 100%. Silencio. Pero regresando al Silencio, por favor. La interrumpo un poco en este momento, y qué bueno que esté en contra de la minería. Esa es una causa muy importante para nosotros en la UCA, pero también para El Salvador. Hay proyectos que ya están en marcha. ¿Ustedes retomarían esos proyectos que efectivamente van en esta línea? Por mencionarles uno, el Fondo Verde del Clima acaba de darnos cierta cantidad de fondos para impulsar el proyecto Reclima, que es el proyecto de apoyo a los pequeños agricultores, específicamente en las zonas más afectadas por cambio climático, y reestructuración de los agroecosistemas. Podríamos estar hablando nosotros, por un lado, de más agroecosistemas, pero que también implicarán, por ejemplo, reformas educativas, fondos, tecnologías diferentes, pero un tema muy clave de ordenamiento territorial y de acceso a propiedad de la tierra. Por ejemplo, toda esa inversión para grandes agricultores está muy bien, pero para los pequeños que ni siquiera tienen tenencia de la tierra, ¿cómo lo ven ustedes? 100% de acuerdo. Solo quisiera agregar, yo fui parte del CONASAV y ahí hemos hablado de estos temas, pero quisiera darle la palabra a Carmen. Quizás nada más quería complementar algo de su primer pregunta, porque realmente el cambio climático vino para quedarse. Y en las propuestas agrícolas que estamos haciendo, usted mencionaba, por ejemplo, todo el tema del café. Por ejemplo, en todo el tema del café, nosotros estamos incorporando como parte de nuestra propuesta realmente la reforestación con especies que sean resistentes al cambio climático, ¿verdad? Porque ya las especies actuales de café, con los climas que se tienen, con el aumento de la temperatura, ya nos están dando. Entonces, es un elemento, como yo lo veo, es un elemento transversal dentro de las políticas públicas que hay que reconocer. También estamos incorporando todo el tema, estamos estudiando el tema del seguro agrícola, que en el pasado hubo experiencias exitosas con respecto al tema. Entonces, es una realidad que no podemos negar y tenemos que incorporarla si queremos que sea sostenible. Usted mencionó el tema de la vocación de la tierra. Es un tema que también estamos comenzando a estudiar. El tema de que definitivamente tenemos que pensar en un desarrollo que muchas veces no lo pensamos en términos espaciales. Y creo que lo que usted señalaba, la pregunta que usted nos hacía es, ¿se va a continuar lo que ya se empezó? Y nosotros, por ejemplo, decíamos ahora con Carlos, hay muchas cosas que ya se empezaron y hay que reconocer los avances. Y yo creo que es un error de los gobiernos muchas veces venir a desmantelar todo y comenzar como que el día cero es el día que ellos empezaron en el ministerio. Hablábamos con Carlos en la mañana, le voy a decir un avance concreto que nos parece importante. Se ha iniciado un observatorio del tema de agua, por ejemplo, cosa que no existía antes y que va a permitir algo que el país no ha tenido. El país no ha tenido una planeación del recurso hídrico, en un país que va a estar sometido a un estrés hídrico, de acuerdo de hecho a los estudios que ustedes han hecho. Entonces, por ejemplo, ese tema, un tema de monitoreo del agua que ya se comenzó, el tema de los fondos verdes. Nosotros viajamos con Carlos a Nueva York y es hasta visto como una oportunidad de un financiamiento, apostándole esos temas a esa vinculación. Es decir, se convierten en desafíos, pero al mismo tiempo se convierten en oportunidades. Entonces, sí, es un tema que estamos nosotros familiarizándonos un poco más con Carlos, sí nos interesa un desarrollo sostenible y sobre todo los esfuerzos que ya están en marcha, como el CONASAV, una instancia que sea multisectorial de diálogo en torno a las políticas de desarrollo, son temas que nos interesa mantener, no se trata de comenzar de cero. Y allí, Carlos y Carmen Aida, usted, bueno, específicamente Carlos, en junio de este año nos lanzó públicamente que el único ente normador del agua es el Estado. Aquí, evidentemente, todo lo que estamos hablando depende de que se mantenga una postura de manejo de los recursos básicos indispensables para la vida de los seres humanos dentro de las estructuras del gobierno. Entonces, yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo? Porque es un tema que está entrampado. ¿Qué piensan ustedes específicamente del aporte de la academia, de la propuesta de la UCA? ¿Qué piensan ustedes sobre esta propuesta en términos de poder retomarla para dialogar y discutir y desentrampar todo este proceso? Yo en lo personal revisé la propuesta de la UCA y creo que es atinada en su visión. Obviamente hay que llegar a una propuesta consensuada en la política, es de sentarnos todos a llegar a un acuerdo, pero en general coincidimos plenamente en que tiene que ser el Estado, el ente rector, mayoría en cualquier mesa, digamos,
que supervisa, pero que haya participación de la academia, que haya participación de la sociedad civil, creo que también es importante. Creo que también es importante que haya participación de gobiernos locales, municipales o ADESCOs que también están directamente ligados en municipios donde el tema del agua es un tema crucial. Entonces sí creo que tenemos que darle representatividad al ente rector, pero sí no podemos delegar, o sea, esa responsabilidad final que cae sobre el Estado, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y hay que agregar, yo lo veo como un derecho humano, o sea, al final del día, es más, acompañamos también, ya declarado por la Sala Constitucional, pero acompañamos una pieza que busca, que queda bien claro, en la Constitución, que sea por escrito dicho que es un derecho humano. Okay. Gracias, Sandra. Bien. Último eje, economía, a cargo de Zaira Barrera, maestra en Economía Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Economía por la UCA. Fue distinguida como economista investigadora en 2017 por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas del Salvador, Colproce. Actualmente se desempeña como docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. 10 minutos, Zaira. Buenas noches a las personas que nos acompañan. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Carlos, y a los compañeros y compañeras. Yo quisiera retomar esta provocación que lanzara Carlos hace poco en el tema de pensiones, para que ubicáramos ahí la intervención en materia económica. Pero me gustaría que lo centráramos desde la perspectiva de la protección social. Hay un investigador, Juan Pablo Pérez Sainz, que tiene la hipótesis de que en América Latina la desigualdad persiste porque aquí abunda el trabajo, lo que no hay es empleo. Es decir, las personas trabajan en una situación que les impide el ejercicio de su ciudadanía social, especialmente a través de la participación en sistemas contributivos de protección social, específicamente salud y pensiones, por acotarlo. En El Salvador, menos de la tercera parte de toda la población económicamente activa cotiza a un sistema de salud, que es el seguro. Menos de la cuarta parte cotiza para su sistema de pensiones. Y si agarramos a 100 personas en edad de jubilación en El Salvador, 12 previsional. Les pregunto, ¿ustedes han contemplado en su plan de gobierno alguna reforma de pensiones encaminada a incrementar la cobertura, no solo en el sector del magisterio, que estaría muy bien, pero en general para la población que vive de su trabajo? ¿Han contemplado alguna medida en esa línea? Sí, voy a introducir el tema, pero quiero que Carmen no ha tenido la oportunidad y quisiera pasarle la palabra a ella, pero sí lo hemos contemplado y sí quisiera también decirles que ya hemos tenido reuniones con las instituciones con quien tenemos que hablar, incluyendo del sector privado, para ver cómo logramos esa visión que coincidimos contigo. Mire, quiero reiterar lo que dije antes, nuestro proyecto político busca ayudar a las personas más vulnerables. Creemos que construyendo la base de la pirámide social, fortaleciendo la base de la pirámide social, vamos a realmente construir un nuevo país. Así que definitivamente lo hemos contemplado, hemos tenido pláticas con AFP sobre el tema para ver cuál es la ruta crítica a trazar para llegar a eso. Pero quisiera pasarle la palabra a Carmen. Yo coincido con usted que la reforma de pensiones que se hizo fue una reforma bien parcial en sus objetivos. De hecho, fue una reforma que lo que hizo fue ser eminentemente financiera y fiscal para trasladar los flujos que se van a necesitar hacia el futuro, y todos lo sabemos. Entonces, una reforma tiene que ser evaluada a partir de 3 criterios, como usted dice: cobertura, suficiencia, es decir, el sistema me puede dar una pensión suficiente para poder vivir en la vejez, y sostenibilidad. El tema de cobertura quedó ausente totalmente en la reforma de pensiones, y yo sí estoy convencida, y en eso creo que coincidimos muchos actores de la sociedad civil, que vamos a necesitar comenzar un diálogo en torno a las pensiones quizás más pronto de lo que pensábamos, para poder incluir ese tema de cobertura. Es realmente preocupante las cifras que usted señala de la baja cobertura de pensión en la vejez, y es un tema que es muy complejo de abordar, pero que en última instancia lo que exige un esfuerzo coordinado con la política económica, sobre todo con la política para generación de empleo formal. Este es un país donde se ha venido a normalizar la informalidad, igual que todos Centroamérica, México. 2 de cada 3 personas están en la informalidad y no tienen cobertura, ¿verdad? Entonces, todo el tema de cobertura, incremento en la cobertura, dejar, como usted dice, de que sea 1/3, 1/4 de la población el que tiene una cobertura de pensión o una cobertura de salud,
implica hacer una apuesta importante por el empleo. Y justamente por eso es que usted hacía la distinción entre trabajo y empleo. El empleo consideramos con Carlos que es la apuesta central. La apuesta central es la generación masiva de más trabajo, lo que nosotros consideramos que sí se puede hacer, porque este es un país en el que en los 90s, en algunos años se generaron más de 40.000 empleos al año. 40.000 empleos del Seguro Social, 40.000 empleos formales, y lo puede volver a hacer, sobre todo en una nación donde, como se señaló previamente, 60.000 jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año. Lo justo es que nos pongamos esa meta. Y nada más por eso, solamente por ese diagnóstico en el que yo creo que coincidimos, nuestra apuesta y nuestro plan de gobierno es de plan de trabajo para todos. Y por eso nos estamos dando la tarea de identificar sector por sector, yendo sector por sector, identificando dónde pueden estar las oportunidades específicas, y estamos hablando con todos los sectores, para poder crear empleo masivo, que es la única forma en la que se va a lograr cerrar esa brecha de cobertura que usted señala. Sí, previendo un poco que la respuesta fuera por el tema del empleo, que me parece que está muy bien en relación a las personas jóvenes. ¿Qué hacemos con esta población que ya está en edad de jubilación? O sea, que ya cumplió los requisitos o no los cumplió, o no tuvo pensión, o tiene la pensión que tiene, que hoy por hoy representa el 15% de la población, que es una población que lastimosamente no podrá beneficiarse de esa oferta de empleo y de estas medidas que ustedes implementarán caso que logren el cometido al que ahora están aspirando. En ese sentido, ¿han ustedes contemplado consolidar o hacer avances en un esquema no contributivo de pensiones? Sí, realmente las reformas que se están viendo, sobre todo en Sudamérica, están tratando de unificar los sistemas de pensiones con el pilar contributivo y el pilar no contributivo. En El Salvador tenemos un pilar no contributivo, pero como usted sabe, la cobertura es bien baja. Tenemos que ser bien responsables y hacer las estimaciones para poder saber en cuánto puede el sistema financiar ese pilar no contributivo. Yo personalmente creo que se necesita en una población en la que, como usted sabe, hay personas en la vejez en este país que no pueden dejar de trabajar, y nosotros la vemos todo el tiempo con Carlos, sobre todo en el sector agro. Entonces, sí creo que tenemos que ir en esa línea que están viendo los países, en lo que están no solo viendo el pilar contributivo, que es lo que se hizo en la reforma de pensiones, solo se ve el pilar contributivo, sino agregándole como un pilar central el pilar no contributivo, pero en un marco en el que hay que asegurar la sostenibilidad. Yo creo que nuestro compromiso es que un tema tan importante como el tema de la tranquilidad de una persona en su vejez tiene que ser abordado de forma temprana. Creo que tiene que ser abordado en mucho diálogo con la academia, con personas que conozcan el tema, pero con esa visión que usted señala: cobertura, sostenibilidad, suficiencia, y este tema, ¿verdad?, no dejar fuera a una población de personas pobres que no van a tener las oportunidades de poder incorporarse a los sistemas contributivos. Y solo agregar que nuestro compromiso como gobierno y como presidente de la República, primero Dios llegamos, es ser un gobierno incluyente, abierto, donde todos tenemos un puesto en la mesa del diálogo para poder llegar. Entonces, necesitamos también construir un diálogo constructivo donde haya representantes de los diferentes sectores que quizás no fueron, como tú bien dijiste, bien representados en la última negociación. Y así que, de mi parte, sí tiene un compromiso en cuanto a la voluntad para poder construir algo que, en mi opinión, tiene que ser más sostenible de lo que ya se dio. Sí, entonces, aprovechando que usted habla de este tema de la inclusión de los sectores interesados en el tema, obviamente las personas que vivimos de nuestro trabajo somos las más interesadas. Pero en la pasada discusión hubo bastante cerrazón frente a la propuesta que había surgido desde los trabajadores y trabajadoras, y de hecho en la mesa de negociación tuvo mucho peso, de hecho fue la base de negociación la propuesta de la coalición, en la cual participaban los partidos que ahora apoyan la candidatura de ustedes. Y a mí me pareció, bueno, no me pareció, ustedes señalaron anteriormente que ustedes han establecido compromiso con la coalición para, supongo, coordinar el trabajo desde el Ejecutivo y el Legislativo, caso que logren la victoria. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si encontramos visiones encontradas en este tema de pensiones? Si ustedes están por poner a las personas al centro, la cobertura al centro, las más altas pensiones al centro, y si tienen una correlación de fuerza, que tiene una propuesta como la que tuvo, que casi no tocaba las comisiones, que hasta el mismo FMI dice que son muy altas para la administración que tenemos, y que además no puso el tema de cobertura en el centro, no puso a las personas en el centro, ahí encontramos un conflicto entre su visión y la visión del legislativa. ¿Cómo enfrentarían ustedes ese encuentro de visiones?
¿Hay algunas medidas que van a tomar si no se cumplen los acuerdos previamente establecidos? Yo creo que primero nosotros no tenemos una visión fiscal de la reforma, que fue lo que prevaleció. Recordemos que esta fue una reforma que fue muy impulsada por el gobierno porque no tenía flujo de caja. Eso fue lo que marcó la reforma de pensiones. Créame que nuestro interés, de verdad, si nosotros tenemos un proyecto de poner al centro al ser humano, es no tener una visión fiscal de la reforma de pensiones, porque como usted señala, es un tema de verdad humano completamente. Nosotros no participamos obviamente en la coalición en ese momento, pero lo que le puedo señalar es que esa es la visión con la que nosotros vamos a querer construir de forma muy transparente, porque eso también usted que señala, eso faltó, mucha transparencia en la discusión. Y yo creo que hay márgenes de maniobra importante en la reforma de pensiones, y usted ha señalado el kit del asunto. El kit del asunto es cobertura, ese debe ser el gran desafío, y eso va a implicar la fuerza de la sociedad, todas unidas, para entrarle de lleno al tema de trabajo. Muy bien, gracias, Zaira. Pasamos entonces a la fase de las preguntas del público. La metodología consiste en leer las preguntas realizadas por el público y la comunidad universitaria. Las interrogantes serán agrupadas por temas afines y se comenzará con las preguntas elaboradas por el Consejo Estudiantil de la UCA. Máximo 3 minutos por cada pregunta. Inicia Fátima. Gracias, Carlos. La primera pregunta, y como ya lo decía Carlos, es formulada por el Consejo Estudiantil de la UCA y dice así: ¿cuál es su opinión respecto al aumento del salario mínimo en todas las ramas de la economía, de manera que satisfaga las necesidades básicas del trabajador? Tienen 3 minutos para contestar esta pregunta. Quizá voy a hablar yo primero sobre nuestra visión y después cómo lo vamos a sustentar técnicamente. Ahí voy a permitir que Carmen también dé su opinión, porque creo que es importante. Yo estoy a favor de seguir incrementando el salario mínimo, pero tiene que estar ligado a una mayor productividad para que sea sostenible. O sea, yo creo que es bien importante que todos estemos claros de que el objetivo de nuestro proyecto es mayores ingresos para los salvadoreños. Entonces, no estamos para nada en contra de un mayor salario mínimo. Es más, estamos todos a favor de un mayor salario mínimo. A mí me encantaría tener un salario mínimo aquí de arriba de 400, arriba de 500. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es estimular una economía diferenciada, audaz, que nos permite mayor productividad, el desarrollo de productos y servicios de primera calidad y que esos servicios justifican mayores ingresos per cápita para la población salvadoreña. Así que, como el tema de la minería, quizás ha habido un manejo, digamos, de tratar de cambiar la realidad. Estamos totalmente a favor, tanto Carmen y yo, de incrementar los salarios en este país. Carlos, si no le he entendido mal, si interpreto bien su respuesta, el problema de que se pague por productividad, también podría alguien decirle, ¿y qué pasa con esas personas que trabajan más de 12 horas e igual ni siquiera ganan el mínimo? ¿Qué hacemos con estas personas? Es que esas personas tienen productividad justamente, o sea, el punto es, el salario mínimo es una institución importante en todas las economías. Nosotros respetamos el salario mínimo. Es una institución que viene a dar un balance en la relación del empleador con el empleado. Es importante. Nosotros estamos a favor de que aumente el salario mínimo, pero nosotros no olvidamos con Carlos que 2/3 partes de la población ni siquiera tiene salario mínimo, están en la informalidad. Y de verdad, la forma para que en este país suban los ingresos de los hogares, es para que haya más trabajo y para que tengamos también personas mejores calificadas. En un país como El Salvador, donde un salvadoreño todavía en promedio tiene menos de 7 años de escolaridad, 7 años de escolaridad, donde hay limitada inversión en la gente, tenemos que poner al centro de todos los esfuerzos de aumentar los ingresos el tema de personas que estén de verdad con inversión en capital humano, hacer nuestros esfuerzos porque se genere trabajo y por lo tanto salgan personas de la informalidad. Y entonces también el salario mínimo juega un rol. El salario mínimo, solamente termino, aumenta cuando las personas producen más también y también aumenta por el costo de la vida, que es lo que está contemplado por el Consejo Superior del Salario Mínimo. Rápidamente, ¿cómo conciliarían entonces la postura de la ANEP cuando a veces se opone al aumento del salario mínimo? No somos la ANEP, nosotros somos candidatos presidenciales y estamos bien claros. A ver, silencio, por favor, silencio. Silencio, por favor. Silencio. Vamos a formular la segunda pregunta del Consejo Estudiantil. ¿Me permiten, por favor, formular esa interrogante? En el año 2005, la reinversión en el proceso productivo era Perdón, no te oigo. Repito.
En el año 2005, la reinversión en el proceso productivo era del 44%, actualmente es del 43%. ¿Cómo crearán 300.000 empleos en este contexto? 3 minutos. Bueno, 300.000 empleos, eso es una cifra que mucha gente nos ha preguntado, ¿cómo lo vas a lograr? Primero quiero decir que 300.000 empleos viene siendo 60.000 empleos más o menos por año. El primer año va a ser, digamos, un año de arranque y después vamos a poder generar hasta más. Se puede, lo hemos hecho en la posguerra o posconflicto, si lo queremos llamar, lo logramos, si no me equivoco, a niveles de 40, 50.000. Entonces, no es algo imposible, es más, yo voy a ser bien sincero con ustedes, se pueden generar más de 300.000. Si nosotros hacemos nuestro trabajo y generamos las condiciones para que haya inversión, para que haya confianza, para que haya certeza, y los empresarios internacionales y locales, las empresas locales, internacionales, pequeñas, medianas y grandes, el microempresario, ese salvadoreño que quiere emprender igual que muchos de ustedes jóvenes aquí, se puede lograr. Es más, nosotros tenemos metas concretas. Innovación y tecnología, 50.000 empleos. Turismo, 40.000 empleos. Industria, 65.000 empleos. El otro día estuvimos en Camtex, ellos tienen una meta de 50.000 empleos solo como sector en 5 años. Emprendimiento, 10.000 empleos. Creemos mucho en el emprendimiento. Cuidados para infancia, ese es un proyecto propio nuestro, 6.000 empleos. En el agro, tenemos 60.000 empleos en este cuadrito, pero usted bien sabe, solo en el café se perdieron más de 60.000 empleos. Creemos que en el agro se puede generar 120, 130.000 empleos fácil en 5 años. ¿Cómo se logra, el tema Carlos, de construcción esos 300.000 y financiero. empleos? Solo para puntualizar, ¿cómo logra 300.000 empleos en 5 años en los sectores económicos que acaba de describir? Voy a dejar que Carmen conteste esa última parte, pero se basa en las conversaciones que hemos tenido con cada sector, que Carmen está liderando como jefe, digamos, de la visión económica del país para generar la confianza y certeza, o sea, bajar lo que son las barreras para hacer negocios, la tramitología, el tema de aduanas, el cambio de reglas. Hay un sinfín de problemas que ahorita impiden la inversión y el desarrollo. Pero mañana, por ejemplo, Carmen va a tener reuniones importantes con algunos sectores, no sé si quisieras tocar. Se generan 300.000 empleos con una combinación de medidas transversales y medidas sectoriales. En las medidas transversales, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Reducir los excesivos costos de hacer negocio en este país, reduciendo sustancialmente la tramitología, la cual, por cierto, es regresiva, porque la terminan pagando los emprendedores, generando un ecosistema emprendedor, verdaderos ecosistema emprendedor, generando confianza y certidumbre sobre el rumbo del país, generando un plan, y luego con medidas sectoriales específicas que estamos identificando con cada sector. Con cada sector, y estamos hablando desde emprendedores, sector construcción, sector textil, sector industria, vendedores del mercado, personas que trabajan en el agro. Con cada una estamos identificando una serie de acciones y créanme, muchas de las acciones pueden ser de capacitación, de reducción de trámites, muchas de ellas ni siquiera tienen costo fiscal. Ok, gracias. Gracias, Carmen Alida y Carlos. La siguiente pregunta del público dice así: ¿cuál es la postura de ustedes como fórmula presidencial ante el aborto y los matrimonios igualitarios o derechos de la comunidad LGTBI? Comienzo yo. Bueno, yo creo que ya lo he dicho varias veces. Usted nos está preguntando nuestra posición personal. Yo soy una persona que fue criado bajo principios cristianos, una familia católica, y yo profundamente siento en lo más íntimo de mi corazón el deseo de defender la vida. Yo soy pro vida. Silencio, por favor. Silencio, para que pueda hacer su respuesta. Silencio, por favor. Y soy pro familia también. Pero mis valores, esos mismos valores cristianos, también me han enseñado que no podemos discriminar de ninguna manera. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos. Silencio, por favor, por favor. Al final del día. Y eso es bien importante y eso es parte de nuestra visión. Entonces, no sé si también quiere que contestemos sobre el rol del Ejecutivo en ese tema, que realmente no es un tema que nos cae sobre nosotros. Pero podríamos hablar sobre qué garantías le ofrece para garantizar los derechos de la comunidad LGTBI en El Salvador. Claro, o sea, nosotros, como bien dije, o sea, creemos en igualdad de oportunidades y en los derechos humanos de una forma
transversal en nuestro proyecto político. Así que estamos 100% comprometidos. O sea, y al final del día, como dije, todos somos hijos de Dios y no podemos permitir la discriminación entre salvadoreños y entre humanos. Eso es parte de nuestra primicia. Pero sé que... La pregunta también dice cuál es la postura de ustedes sobre el aborto. ¿Apoyarían ustedes, por ejemplo, las 4 causales que ya se han discutido en la Asamblea Legislativa, por ejemplo? Mire, yo estoy en contra del aborto, pero como mujer conozco también, y obviamente me ha tocado trabajar con muchas mujeres, las realidades que viven las mujeres en El Salvador, que son realidades muy duras. Y yo estoy bien clara de cuál es mi mandato. Mi mandato es en el Ejecutivo. Y desde el Ejecutivo es mucho lo que se puede hacer para poder cambiar las raíces estructurales que hacen que muchas de las mujeres no puedan decidir en este país la vida que quieren llevar. Entonces, mi compromiso es que hay temas que claramente están en el ámbito legislativo y le corresponden al legislativo, el cual yo respeto por la separación de poderes discutirla. A mí lo que me compete es, desde el Ejecutivo, buscar cambiar realidades, no cambiar leyes, cambiar realidades. Y eso se hace con proyectos de empoderamiento, con proyectos de educación, con proyectos en los que las mujeres tengan las oportunidades que muchas veces no han tenido. Entonces, eso es lo que yo me comprometo a hacer. Yo soy muy respetuosa de la ley, muy respetuosa de la Constitución y muy respetuosa de que temas que son tan difíciles de debatir y que muchas veces son duros para la sociedad, merecen un debate plural, que es el que lleva a cabo en la Asamblea Legislativa con todas las fuerzas vivas. Así que ese es mi compromiso y creo que también todos podemos estar de acuerdo en la no discriminación. Bien, siguiente pregunta. Está dirigida a Carlos Calleja. ¿Qué acciones concretas implementaría para condenar el magnicidio de Monseñor Romero? 3 minutos. Perdón. Repito la pregunta. ¿Qué acciones concretas implementaría para condenar el magnicidio de Monseñor Romero? Bueno, esa es una buena pregunta. Hace 1 mes y medio visité aquí la UCA y nos juntamos con el rector y con el padre Tojeira, porque uno busca educarse sobre estos temas. Yo tenía 5 años cuando eso se dio, o sea, no era algo que yo viví en carne propia, pero como futuro presidente de la República, obviamente son temas que están en la mente de todos los salvadoreños y son temas que tenemos que tratar para cumplir nuestro objetivo de unificar el país. Entonces, yo siempre he dicho que, y lo digo a nuestro equipo, que la verdad es nuestro mejor aliado. O sea, la verdad en este país será siempre nuestro mejor aliado. No la verdad politizada, como muchas veces se ha visto en el pasado, la verdadera verdad. Entonces nosotros estamos a favor de la verdad y a favor de la justicia siempre. En ese sentido, vamos a apoyar, en el caso de Monseñor Romero, en el caso de los jesuitas, o sea, que es algo que se está viviendo en el contexto de estos días, también. Esa es nuestra filosofía, esa es nuestra visión. Entonces, van a tener un gobierno abierto, amplio, en participación ciudadana, que va a abrazar siempre la verdad y la justicia. En ese caso, retomando esta pregunta, ¿promoverá usted de llegar a la presidencia la investigación y brindar información para esclarecer estos hechos como lo que pone la Comisión de la Verdad? Nosotros siempre vamos a colaborar con la justicia, siempre. O sea, yo sé que a través, por ejemplo, de la UCA se ha hecho una solicitud al gobierno actual con el caso de los jesuitas, si no me equivoco. O sea, no sé cómo ha reaccionado este gobierno, pero creo que cualquier gobierno, cualquier presidente debería de ser aliado de la justicia y de la verdad. Y eso lo van a tener de parte de mi gobierno. Solo para efectos de concretizarlo todavía más, ¿qué acciones, silencio por favor, qué acciones en concreto haría usted de llegar a la presidencia por las competencias y atribuciones que tiene el presidente de la República en estos casos en específico? ¿Qué haría usted? Apoyar las instituciones que están encargadas de llevar la justicia en este país, como es la Fiscalía, a hacer su trabajo. Acuérdese que es bien delicado el tema que tú estás diciendo. Hay que, como demócrata yo, hay que respetar la división de poderes. O sea, yo no me debo de estar metiendo en impulsar o promover o empujar al fiscal general de la República en ninguna forma. Eso va en contra de la democracia. Pero sí debo estar ahí para apoyar la justicia. Como presidente de la República, mi responsabilidad constitucional número 1 es
cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Y tiene mi compromiso que eso lo van a tener Silencio, de mi por persona. favor. Gracias. Silencio, por favor. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: según economistas, se prevé que en los próximos años El Salvador enfrentará una crisis económica. ¿Qué medidas anticipadas tomarían ustedes ante tal suceso? ¿Van a continuar con el modelo neoliberal, sí o no? Creo que ya abordamos el tipo de modelo que estamos viendo. Y el tipo de modelo es un modelo que pone al ser humano al centro. Es un modelo del siglo XXI, en el que ya no hay una dicotomía, una disyuntiva entre Estado y mercado. Estado y mercado se complementan, no se sustituyen. Ahora bien, con respecto a la pregunta específica, obviamente esta es una economía pequeña, abierta e integrada al mundo, y por lo tanto no está exenta de todos los vaivenes de la economía mundial. Y por lo tanto yo no le puedo decir que este país va a sufrir o no va a sufrir una crisis, ¿verdad? De hecho, ahorita se habla de que puede haber una recesión a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Una enorme oportunidad, y le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros con Carlos lleguemos a la presidencia y la vicepresidencia de la República, El Salvador se habrá consolidado como una democracia estable en Centroamérica. Imagínese ese escenario. Imagínese cómo está Honduras, cómo está Nicaragua, cómo está Guatemala. Y El Salvador, lo que yo quiero que vean es, El Salvador tiene una enorme oportunidad. Y tiene una enorme oportunidad de poder ser un país que consolide esa tradición democrática, un país abierto y un país, por lo tanto, que puede dejar la tendencia que ha tenido, y es que en este país se recibe la tercera parte de la inversión que llega, por ejemplo, a Honduras, una economía que no tiene condiciones sustancialmente distintas. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar es en lo que nosotros podemos controlar desde el Ejecutivo y qué es lo que podemos controlar. O sea, hay factores que vamos a poder controlar y otros que no. Lo que podemos controlar es mantener primero transparencia en la gestión, tener funcionarios comprometidos. Eso es todo lo que le voy a señalar desde la presidencia. Mandar señales claras de cuál es el rumbo del país, reducir los costos innecesarios de hacer negocio, tener, por ejemplo, una agencia de atracción de inversiones de primer nivel enfocada en atraer las inversiones que son consistentes con la visión de desarrollo. Perdón, Carmen Aida, y la pregunta también abordaba algo sobre el modelo neoliberal, y todos sabemos que este modelo también es causante de grandes desigualdades sociales. ¿Cómo hacemos para enfrentar, para disminuir estas desigualdades desde el Ejecutivo? Y le repito la respuesta. Las igualdades se construyen invirtiendo en la gente. Silencio, por favor, para que pueda hacer su respuesta, por favor. ¿Por qué el modelo no ha arrojado los resultados que se esperaba? Porque hay mucha frustración con respecto al modelo. Porque el modelo tenía ciertos elementos en la estructura, en la arquitectura del modelo. Pero uno que se dejó de lado y que era importante era que para que las personas pudieran aprovechar los beneficios de la apertura, se necesitaba que tuviera personas capacitadas, que tuviera personas sanas, que tuviera personas educadas, con capacidades. ¿Qué es lo que pasó? No se subinvirtió. Por lo tanto, para dejar el modelo económico, por eso le decía que la gran revolución de un verdadero cambio en el modelo económico es que finalmente el modelo haga algo que no ha hecho, y es poner al centro al ser humano. Y por eso nuestro énfasis con Carlos en la infancia temprana, en el tema de capacidades, en el tema de salud, que en última instancia es lo que define las capacidades de una persona. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué medidas tomarán para atraer la anhelada inversión extranjera? ¿Serán los mismos incentivos fiscales? Preguntan. Bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho de la necesidad de fortalecer, digamos, y empoderar el talento humano. Buscar un modelo económico que posiciona a El Salvador como un proveedor de servicios y productos diferenciados, una visión audaz para nuestra economía. Entonces, el Estado, el gobierno, lo que tiene que hacer es generar certeza, confianza y promover el país ante el mundo, como también ante inversionistas locales que pueden ser grandes, medianos, pequeños o micros, para que se sienten cómodos invirtiendo en El Salvador. Las tasas de inversión en este país son bien bajas. Estamos hablando de que no estamos invirtiendo más del 15-16% del PIB. Estamos creciendo a una tasa de 2%. Por eso no estamos saliendo, de la pobreza como quisiéramos. No estamos construyendo esa clase media pujante que tanto se necesita. Las metas que nos hemos puesto en términos de inversión, estamos hablando de 25%. Para eso, sobre todo, se tiene que generar confianza. Y nuestro gobierno va a complementar el poder, siempre enfocarnos en el ser humano como el centro, el objetivo de nuestro servicio, con la conciencia que es la empresa privada
y la inversión y la generación de oportunidades el que puede también ser un aliado del fortalecimiento del mismo ser humano. Entonces tenemos que trabajar de la mano con la empresa privada, o sea, coordinada con la empresa privada, para que la empresa privada siente que tiene un gobierno que está facilitando su trabajo, que los está ayudando a hacer su trabajo, que es generar empleo, oportunidades y desarrollo económico y social para nuestra gente. No podemos, igual que yo dije, no estamos dispuestos a seguir una guerra interminable con las pandillas, no estamos dispuestos a seguir una guerra interminable con la empresa privada que tiene que generar empleos en El Salvador. Entonces, retomando la interrogante, en ese caso, usted para desarrollar estas actividades económicas y que venga esta inversión, ¿les propone incentivos fiscales a estas nuevas inversiones, sí o no? Mire, estamos analizando sector por sector, estamos viendo realmente qué es lo que puede funcionar y no puede funcionar. El tema de incentivos fiscales no están fuera de la mesa, pero tampoco hemos tomado una decisión sobre eso. O sea, es algo que se puede analizar y yo en lo personal no estoy cerrado al tema de incentivos, siempre y cuando sean parte de una solución sostenible en cuanto a la generación de empleo y el crecimiento económico de este país. Ok, gracias. Nada más rápidamente señalar, porque es importante que vean. Ya hay incentivos fiscales, ley de servicios, ley de zonas francas, ley de turismos, todos tienen incentivos fiscales. No son suficientes para atraer inversión, hay que invertir en la gente, en las capacidades. Entonces lo descarta. No, usted. ya existen incentivos fiscales, Ajá. No son suficientes. Usted tiene que complementar una estrategia de atracción de inversión, no puede estar puramente determinada por los incentivos fiscales. Ok, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Si la cartera de educación es importante para ustedes, ¿dignificarían el salario del docente o creen que el salario actual es suficiente para poder mejorar el país? En lo personal, y nos hemos reunido con miles y miles y miles de docentes. En nuestro plan de educación, como dije, el primer objetivo que tenemos es dignificar el magisterio. Nuestro compromiso es con los docentes de El Salvador. Entonces, estamos analizando qué es lo que se puede hacer dentro del presupuesto para poder compensar mejor a los docentes de este país. Porque realmente la vocación de servicio que tienen y la responsabilidad que tienen de educar a nuestros hijos es grande. Históricamente no hemos compensado ni hemos dignificado de una forma, en mi opinión, justa el magisterio. Así que estamos totalmente, a su pregunta, concretando, abierto a ver un ajuste salarial, pero también un ejercicio de compensación basada en el crecimiento y el desarrollo constante de los mismos docentes a través de una formación continua. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en el tema de ABC Digital, en la incorporación de la educación digital, el desarrollo de software y otros temas. Un docente que ahorita está cumpliendo con X funciones, que se capacita para poder cumplir con esas funciones y otros, merece una mayor compensación. Entonces, con eso hay incentivos para que los docentes se sigan formando, que es al final del día lo más importante en cuanto a la educación, porque la diferencia en la educación es la calidad de docentes que tenemos y la formación y el empoderamiento de los mismos docentes. Al final del día, yo parto de la filosofía que para hacer alguien su trabajo bien, tiene que sentirse en paz, se tiene que ser tranquilo, y la parte económica de la vida es importante en eso. Así que estamos abiertos a ese tema, pero también de una forma que incentiva el fortalecimiento de los mismos docentes. ¿Y eso no sería como pasar una lógica de productividad a algo como la educación, que es algo completamente diferente, ¿no? Es formar personas, formar ciudadanos? De lo que estamos hablando es una lógica de dignidad, y se lo digo también como docente, ¿verdad? Realmente los profesores, como todo profesional, lo que buscan es ser reconocidos en sus trabajos. Y créanme, nosotros con Carlos hemos hablado con muchos profesores, y hay profesores que comienzan con $500 y llegan a $900 en el sistema público. Y yo como decana he visto profesores que son verdaderos héroes, que de verdad, contra toda adversidad, son capaces de motivar a estudiantes de institutos públicos, identificar talento y ayudarles. Entonces,
Nosotros tenemos un verdadero reconocimiento por el docente, no en una visión de productividad, como usted señala, sino en una visión de un docente digno, que como cualquier profesional necesita reconocimiento en su trabajo. Y de verdad estamos haciendo un análisis profundo para ver cómo puede estimularse a ese profesional que es tan central en la labor y en el futuro de El Salvador. Ok, gracias. Última pregunta. En un país con tantos problemas y tan pocos recursos, no es razonable esperar de cero e iniciar de cero. ¿Qué políticas y acciones rescatarían de anteriores gobiernos? 3 minutos. No hay que empezar de cero, estoy totalmente de acuerdo. Y nosotros actualmente estamos analizando, por ejemplo, políticas de los gobiernos, viendo si han funcionado, viendo si no han funcionado, y nosotros con Carlos somos eminentemente pragmáticos, ¿verdad, Carlos? Y lo que buscamos es mantener lo que ya funciona. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Lo que ocurrió en el país, que no tenemos una tradición de evaluación de impacto de las políticas públicas. Entonces, lo que no se mide, es difícil saber si ha tenido un impacto, y el impacto no tiene que ser mediático. Básicamente el impacto es cuál es la rentabilidad social de este programa, cuál es la rentabilidad social de este proyecto. Entonces estamos dándonos a la tarea de identificar qué cosas han funcionado. Les doy ejemplo. Los consejos, algo específico, los consejos de diálogo. El CONED, el CONASAB, ya hablaba Carlos del PES, ¿verdad? Del Consejo de Seguridad. Son instancias que me parece que se pueden mantener en el sentido que son espacios plurales en los que participan la academia, participan expertos, que se abrieron, porque uno tiene que admitir en este gobierno, y que creo que se pueden quizás no mantener exactamente iguales, pero fortalecer para que sean espacios ejecutivos de toma de decisiones. Los programas sociales, también los programas sociales que funcionan y cumplen su objetivo, tienen que mantenerse también. Políticas que han iniciado, muchas políticas que han iniciado y que posiblemente vamos a ver los frutos después. Quizá. Lo irresponsable sería, que de verdad nosotros quisiéramos partir de cero y no tomar un examen concienzudo de lo que funciona en el gobierno. Perdón, Carlos. No, y al final del día, mire, yo creo que hay políticas públicas en estos últimos gobiernos que tienen la visión adecuada. Donde creo que han fallado los últimos gobiernos es en la ejecución. Y donde nosotros nos queremos enfocar es en la ejecución. Por eso con Carmen siempre hablamos de lo importante que es montar el mejor equipo posible una vez llegamos, que está ahí para ejecutar. Entonces se pueden rescatar un montón de cosas. Y sí, el tema de los programas sociales es importante mencionarlo. Nosotros pensamos mantener para todo lo que nos están escuchando el paquete agrícola, obviamente mejorado, como hablamos, creemos que se puede mejorar. El paquete escolar es importante, creemos que es algo necesario, no pensamos retirarlo. Lo que sí queremos hacer, y lo hemos hablado con Carmen, y ella realmente es una persona con una gran capacidad económica y para gestión fiscal, asegurar que manejamos los fondos públicos de una forma eficiente, efectiva y responsable para poder pagar, por ejemplo, en el paquete educativo a los proveedores nacionales a tiempo, porque ha habido un atraso realmente en los pagos de los paquetes y tenemos una responsabilidad fiduciaria de manejar los fondos públicos de la mejor forma. Entonces, la visión de algunos de los elementos de los últimos gobiernos no está necesariamente en contra de la nuestra, especialmente esos ámbitos que han sido participativos. Eso lo pensamos mantener, pero sí tenemos que mejorar en la ejecución. La gente está esperando resultados ya. Ok, gracias. Silencio, por favor. Como último punto de este conversatorio, damos la palabra a la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País para que dé su mensaje final a los asistentes del conversatorio. Cada candidato tendrá máximo 3 minutos para dar un mensaje final. Adelante. Bueno, quizás antes que nada agradecerles a todos ustedes. Creo que la visión que tienen de realmente provocar un debate que nos permite a nosotros defender nuestros puntos de una forma tan dinámica es clave para la evolución de nuestra democracia. Todos creo que compartimos la idea de que nuestra democracia sigue siendo una democracia joven y necesita de un impulso de este tipo para poder desarrollarla. Pero sí los invito a que dejemos algunas cosas que nos han frenado en el pasado y nos enfoquemos más en el futuro. Y eso se lo digo a todo el mundo. El Papa Francisco, quien es alguien que yo admiro enormemente, habla de la necesidad de hacer una política más pragmática y no tan ideológica.
Eso es bien importante. Yo creo que deberíamos de contestar su llamado. Yo lo contesté en mis acciones de incorporarme a la política. Busquemos las soluciones a los problemas de los salvadoreños. El pueblo no está clamando por soluciones de izquierda o derecha. Quieren solucionar los problemas que ellos están enfrentando todos los días. Y ese es nuestro compromiso. Trabajar para solucionar esos problemas de una forma pragmática, con una buena ejecución, con una responsabilidad en el manejo de los fondos de ustedes y bajo una gestión de resultados. Pero también quiero aprovechar para decirles, estamos pasando por un momento histórico en nuestro país, donde las acciones que tomamos, las decisiones que tomamos van a definir si seguimos sufriendo lo mismo o si salimos adelante. Y la participación ciudadana, sobre todo de los jóvenes, es clave en esto. Así que mi llamado más profundo es a los jóvenes hoy, aprovechando que estamos aquí en la universidad. Es importante que ustedes asumen responsabilidad del hoy y del mañana. Este es nuestro país, es su momento y tienen que ser protagonistas en la construcción de la nueva historia que estamos tratando de armar entre todos. Así que nuestra invitación es que se sumen a este esfuerzo de la forma que quieren, de su trinchera, pero que pongamos el país primero. Unidos los salvadoreños vamos a salir adelante. Y aprovechando también que estamos en un ambiente de una universidad católica, este país tiene el nombre de Dios, el divino Salvador del mundo. Es momento que nuestro país y el nombre de nuestro país lo pongamos en alto y que del Salvador salga una luz para la humanidad y que seamos un ejemplo, como fuimos en algún momento, para todos los países del mundo, de un país pequeño de territorio, pero grande en la capacidad de su gente. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias. 3 minutos para Carmen Aida. Bueno, yo voy a ser breve en honor a los estudiantes que se han portado tan bien. Primero, de verdad agradecer a los moderadores por un excelente trabajo y a los profesores también por sus preguntas y por hacer un trabajo totalmente académico, que es lo que este país merece. Definitivamente con Carlos no tenemos muchas oportunidades para estar en espacios como este. Y créanme que de cada espacio nosotros con Carlos nos llevamos siempre un aprendizaje, porque de nosotros van a encontrar mucha apertura. Con Carlos siempre decimos, nosotros no nos consideramos dueños de la verdad. Sabemos que todo ser humano no es infalible, todos podemos cometer errores, todos tenemos una visión, un diagnóstico y una forma de entender el mundo, de entender el país. Pero de parte nuestra de verdad van a haber mucha apertura a poder tender puentes, que es lo que este país necesita, de verdad tender puentes. Y a los jóvenes nada más recordarles, jóvenes universitarios, este día se hablaba de la situación de educación. Si ustedes están aquí y están estudiando, son una minoría, forman parte del 11% de la población que logra estudiar la universidad. Y le voy a decir algo que le digo a mis alumnos, eso mismo los tiene que hacer a ustedes responsables, porque tienen un privilegio, que es tener educación superior. Y esa responsabilidad debe expresarse de distintas formas. Primero, en un ambiente político que está muchas veces plagado por las emociones, plagado por emociones, a veces emociones negativas. Alguien que tiene el privilegio de estudiar tiene que también ser una persona analítica, racional y de verdad tomar su mejor decisión a partir de un análisis crítico, riguroso, que es lo que corresponde a un estudiante universitario para lo que a ustedes le están formando, ¿verdad? Entonces, sí, un llamado, la juventud va a definir el futuro de este país, yo diría va a definir el presente. Y yo personalmente, yo confío mucho en los jóvenes, porque he visto que los jóvenes salvadoreños, mis estudiantes son jóvenes resilientes, jóvenes que puede ser que ahorita estén sacando memes y todo, pero que yo sé que creen en este país, ¿verdad? Yo sé que de verdad, más allá de todo eso, ustedes creen en El Salvador. Y nada más cerrar reiterándoles nuestro compromiso. De verdad, miren, uno no se mete a esto y deja un trabajo tan bonito como ser profesor si uno no cree que vale la pena, ¿verdad? Y esto vale la pena. Porque El Salvador será un país chiquito, pero yo lo digo, este es un país con mucha dignidad. Y de verdad yo, se los digo como salvadoreña, yo quiero que aquí vivan mis hijos. Y a mí me duele ver cuando me dicen los jóvenes, ya conseguí beca para irme afuera como para ya no volver. Y eso yo lo digo, o sea, eso no es normal en nuestro país. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar con Carlos. Y de verdad estamos construyendo un proyecto diferente, que yo sé que genera escepticismo, los oímos todo el tiempo, pero un proyecto en el que queremos, porque lo que estamos haciendo
es poniendo al centro de verdad recuperar esa dignidad de la política que se puede recuperar, que no va a ser fácil, pero que lo podemos hacer. Así que muchísimas gracias a todos y espero que de verdad todos hayan sacado provecho de esta experiencia. Gracias. Gracias. Bien, con esto finalizamos este conversatorio. Queremos agradecerle a los candidatos, a nuestros panelistas, a Fátima, a las personas que nos han sintonizado. Les invitamos para que el próximo jueves nos acompañen a las 5:30 en el último conversatorio. Buenas noches.